Y también en tiempos del coronavirus ponemos nuestros ahorros a trabajar con ayuda de los mejores. Me acompañan ya Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Gracias por abrirnos un hueco en este domingo, en esta nueva semana, en la que vamos a hablar de temas muy interesantes y con un invitado muy especial, ya lo vas a ver. Pero mientras, saludo también a Domingo Soriano, a quien ya tengo al otro lado. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bienvenido también a Tu Dinero Nunca Duerme una semana más. Y desde Value School, con redoble de tambores y como siempre, cada semana, Luis Alberto Iglesias, ¿cómo estás? Pues un placer de estar con vosotros de nuevo, Domingo, Manu, Luis Fer, encantado. Y Luis Fer, y no te dejes ya a nuestro invitado que nos escucha y que no es otro que un viejo conocido de Tu Dinero Nunca Duerme, desde luego un amigo de la casa y bueno, pues uno de esos gestores a los que merece mucho la pena escuchar. No hablo de otro que del socio fundador, presidente y director de inversiones de Magallanes Value Investors, Iván Martín. Iván, ¿qué tal? Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme una vez más. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Creo que además un día como hoy tus lecturas, tus reflexiones y tu análisis son más importantes que nunca si cabe por el momento de excepcionalidad que vivimos. Pero Iván, lo que te digo es que como ya estamos todos, te iba a decir a la mesa, bueno, al teléfono, pero en sentido virtual casi también en la mesa, vamos a comenzar. Bueno, y seguimos en estos días, como digo, analizando el impacto que está teniendo en las economías de distintos países y sectores, en distintos negocios y empresas, esta gran crisis del coronavirus, una crisis sanitaria que ya se ha traducido en una crisis de oferta que ha paralizado países enteros, como es el caso de España, y que amenaza seriamente la viabilidad de empresas, de buenas empresas, hay que decirlo también, y buenos negocios, que no pueden soportar tantas semanas de parón de la actividad económica. Estoy pensando en esas empresas sanas, saneadas, con buenos negocios, con buena gestión, que justo les ha pillado esto en el pie cambiado porque acababan de acometer inversiones importantes y se han quedado sin músculo y sin liquidez para hacer frente a estas dificultades. Hoy queremos aprovechar que tenemos a un analista de la talla de Iván Martín, de estos que nosotros llamamos de cabecera, un gestor conocido por sus éxitos, esos éxitos que solo llegan desde un análisis concienzudo y profesional y que siempre le ha ayudado a interpretar el devenir de los negocios sabiendo leer no solo los balances de las compañías, sino también entornos de negocio y regulatorios en los que se mueven. El tema que teníamos agendado para hoy, no se lo esconderé, con Iván Martín, es el de la inversión en microcaps, que nos descubriera todos los secretos, cuál es la metodología que emplea Iván desde Magallanes para descubrir esos pequeños negocios, esas pequeñas joyas que ahora mismo están muy poco valoradas, pero que confía que ese valor intrínseco que tienen se termine reflejando en el precio de las acciones de estas pequeñas compañías. Pero vamos a ampliar hoy el espectro y vamos a aprovechar este tema y aprovechar que tenemos a Iván Martín para ampliar el análisis a la situación que nos ocupa, también a la cartera de Magallanes y ver cómo están operando desde esta gestora y también ver un poco cómo analizan la situación en el día de hoy. Pero lo primero que hacemos, como cada domingo, es buscar la lección de Manuel Llamas. Hola, soy Andrés Allende de Cobas Asset Management y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, Manuel, tiempo para tu lección. Y yo lo que quería preguntarte en el día de hoy, Manuel, era cómo podemos leer o cómo podemos comentar estas últimas medidas que se han puesto en marcha a nivel internacional y qué impacto pueden tener sobre las economías y sobre los negocios que operan en esos sectores a los que afectan estas medidas. Bueno, pues Luis Fernando, llevamos varias semanas advirtiendo y explicando que estamos asistiendo a algo histórico, algo inédito en la historia reciente e incluso la historia de la humanidad, una crisis económica, pues como pocas veces se ha vivido, quizás la más grande desde los años 30, desde los años de la Gran Depresión, pero es que las respuestas a esta crisis también están siendo históricas tanto a nivel monetario como a nivel estatal. A nivel monetario, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado un programa de compra prácticamente ilimitada de activos
y al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado ayudas por valor de hasta 2 billones con B de dólares, el equivalente a lo que produce España prácticamente en 2 años. Y en el entorno de la zona euro, el Banco Central Europeo ha tardado muy poco tiempo en poner en marcha otro programa extraordinario de compra de activos, incluyendo deuda pública de países miembros del euro por valor de 750.000 millones de euros. Pero esto no es todo. Hace escasos días el Eurogrupo ha aprobado la puesta a disposición de un mecanismo de préstamos por valor de medio billón de euros. Y a todo esto, además, se le suma las respuestas a nivel estatal que están dando los distintos países afectados. Por ejemplo, en el caso de España, cerca de 120.000 millones de euros si sumamos los avales que ha puesto en marcha el gobierno para prestar dinero a pymes y a empresas, si sumamos también el incremento de gasto público en forma de estímulos fiscales y si sumamos los aplazamientos de impuestos y, como el caso de España, el resto de países afectados, básicamente en esas 3 líneas: a un mayor aumento de gasto público, rebajas o aplazamiento de impuestos y avales o préstamos a empresas afectadas. En definitiva, un programa de respuesta absolutamente histórico que se va a traducir como mínimo en 2 consecuencias directas: en la mayor expansión que ha conocido la historia en cuanto a balances de los bancos centrales, es decir, de compra de activos por parte de bancos centrales, y la mayor expansión o impacto presupuestario de la historia reciente, al menos en épocas de paz, tanto en aumento de gasto público como en rebajas de impuestos, que se va a traducir sin ningún género de dudas en fuertes y grandes déficits públicos y aumento sustancial de deuda pública. Todo esto, evidentemente, va a tener consecuencias a nivel económico, a nivel monetario y también a nivel bursátil, afectando a distintos negocios. Pero para eso, desde luego, tenemos la mirada experta de nuestro invitado de hoy. Eso te iba a decir, que preguntaremos por esas consecuencias a Iván Martín después de tu lección, como bien sabes, y después de estas aportaciones que has hecho. Vamos a poner más asuntos encima de la mesa para el debate con ayuda de Domingo Soriano y su Domingo Soriano, tiempo de tu pizarra, como adelantaba. Yo lo que quería preguntarte hoy, y ya que el tema que teníamos agendado para este domingo era el de las microcaps, y yo creo que tiene mucha relación lo que te voy a preguntar precisamente con las microcaps, yo quería preguntarte a ti un poco qué tenías en tu pizarra, qué podíamos rescatar de tu pizarra para ver las claves que son necesarias para que las empresas pequeñas, medianas, esas joyitas, consigan sobrevivir y salir reforzadas, porque intuyo que no todo tiene que ver con que tengan un buen modelo de negocio. No, pero sí que, fíjate, yo que normalmente soy muy prudente y que le digo a la gente, a los pequeños inversores, que tengan cuidado a la hora de invertir, si van a escoger empresas, que tienen que tener mucha seguridad. Yo creo que justo el sector de las pequeñas empresas, de las microcaps, es donde pueden tener una mayor oportunidad el pequeño inversor, en primer lugar, porque puede llegar a empresas a las que no llega el gran inversor, puede estar estudiando y analizando cosas que no está estudiando y analizando nadie más, eso es una enorme ventaja, y puede aportar algo por su propio conocimiento. Y una vez que se mete ahí, que el pequeño inversor dice, pues yo puedo aquí sí que realmente aportar valor realmente, ¿en dónde se fijaría? Tú me dices, ¿qué es lo que te fijas en una pequeña empresa? Yo te diría que en realidad es en lo mismo que en las grandes, pero no sé cómo decirlo, pero más, ¿no? Como con más intensidad. Que esté bien gestionada, y más ahora en situación de dificultad como ahora, pues lo que decimos siempre, que esté bien gestionada. Ahora eso es un plus enorme, es decir, para pasar estas dificultades, para saber sortear los cambios que va a haber en el mercado, tener una dirección sensata, con experiencia, que mire a largo plazo, que no esté obsesionada con lo que esté pasando ahora mismo, eso es clave. Segundo, lo que tú decías, una ventaja competitiva. Muchas veces hablamos de fosos y pensamos, no sé, en Microsoft y el Office, que sí, que está muy bien, eso es un gran foso, pero todas las pequeñas empresas sólidas también tienen pequeñas ventajas, que a lo mejor es simplemente esa capacidad de gestión, esa marca que hace que sean muy confiables para sus clientes, algo diferente en el producto que hace que aporten valor. Entonces, que tenga una pequeña ventaja competitiva también. Ahora es fundamental que la empresa se diferencie por algo significativo y que esté generando valor para el cliente. Y lo tercero, fundamental, lo hemos dicho yo creo en todos los programas, pero yo creo que hasta que acabe esto lo vamos a decir muchísimas veces en los próximos meses. El tema de la deuda, ser capaces de sortear el
maremoto que nos viene, el huracán en el que estamos metidos, sin quebrar. Porque además esto es importante siempre, pero es que ahora es más. Pero si tú tienes un balance sólido ahora mismo, si tú tienes una buena posición desde el punto de vista de tus activos, una baja deuda, incluso si tienes caja, eso es clave, porque no todo va a desaparecer. Entonces, las que no desaparezcan, y también en esto metemos a las pequeñas empresas, van a tener una posición muy buena cuando pase todo esto, porque claro, se van a encontrar con un mercado en el que muchos de sus competidores, muchos de aquellos negocios que les pues les quitaban cuota de mercado o con los que tenían que luchar día a día, han desaparecido simplemente porque no han podido soportarlo. Con lo cual, esas empresas de balance sólido ya no es que sean buenas en términos generales, es que precisamente en estos momentos son la joya que tendríamos que estar buscando todos. Bueno, Domingo, pues ahí queda esa pizarra. Te agradezco mucho esas pequeñas pinceladas de análisis que nos has hecho de esas microcaps, y yo creo que con todo esto en la coctelera nos vamos directos a la tertulia. Bueno, y desde Value School, Luis Alberto Iglesias, Luigi, tiempo para ti. Ya es un clásico que yo te ceda los trastos de preguntar en la primera oportunidad, en el primer turno de pregunta. En un programa, el de hoy, Luigi, son importantes los que estamos haciendo, pero es que son no importantes, son de colección. Son muy importantes por la circunstancia en la que nos hallamos. Como dije yo hace ya varias semanas, a esto nos hemos estado preparando desde hace ya pues casi 2 años para vivir momentos como este, y bueno, tener el lujo de compartir el micrófono con Iván, pues bueno, esperamos que salgan también hoy lecciones muy provechosas. Iván, antes de pasar a comentar vuestra cartera y hablar de los negocios que tenéis y cómo se están comportando, estoy seguro de que los amigos que nos escuchan querrán saber tu apreciación desde esa atalaya que te da tu posición de inversor profesional, con la información que tienes a tu disposición. ¿Cómo ves la situación de la economía? Esto es una crisis global, con lo cual te voy a preguntar por la global en general y después aterrizando ya a Europa, donde tenéis vuestras inversiones. Pues sí, os doy un poco la opinión como lo estamos viendo desde Magallanes. Como reflexión preliminar, me sirve mucho de apoyo lo que ha introducido muy bien Manuel, ¿no? Todo el tema de la intervención, así muy resumidamente, la intervención sin límites, sin precedentes, tanto de bancos centrales como de gobiernos. Y luego repercusiones, impactos y formas de aprovecharse o de tomar ventaja en activos penalizados yendo directamente a inversiones, ¿no? Que es lo que ha ahondado Domingo, ¿no? O sea, con esto podemos hacer una buena composición. A ver, mi opinión, como lo estoy viendo, mi percepción de los acontecimientos, y me gustaría detallar un poquito más o dejar una reflexión ahí en el aire, en la parte de la intervención sin precedentes de bancos centrales, sin valorar si está bien, está mal, qué consecuencias puede tener, que todo está por ver. Esto a uno le tiene que poner presión de alguna manera para poner su trabajo o poner su dinero a trabajar más que nunca, ¿no? Como comentabais al principio, como Luis Fernando comentaba al principio. No hace falta tener unos conocimientos analíticos muy profundos para darse cuenta que toda esta cantidad de dinero vía bancos centrales europeos, Reserva Federal, Banco de Inglaterra, así como la expansión fiscal en todas sus modalidades, pues tendrá que pagarse de alguna manera. El crecimiento va a ser anémico, por decirlo de alguna manera, y habrá que pagarlo, ¿no? Entonces esto vendrá de deuda, y la deuda pues se tendrá que financiar de alguna manera, ¿no? Entonces la presión fiscal, se avecina una presión fiscal y una yo diría represión monetaria, o se agudizará la represión monetaria. Aquí uno tiene que poner su dinero a trabajar, no hacer nada cuesta, siempre lo hemos dicho y lo recordamos ahora más que nunca, ¿no? Entonces poner su dinero a trabajar en activos reales, ¿no? Y uno de los activos reales por excelencia, ya sin meternos en una filosofía u otra filosofía, es en empresas, y la forma de meter en empresas es a través de las empresas cotizadas.
Como observación, hace 2 semanas tuve la oportunidad de hablar con, entre otros, el responsable de política monetaria en el Banco de España, alineado, no puede ser de otra manera, con el Banco Central Europeo, y comentaba que el balance del Banco Central Europeo está para expandirse y se va a seguir expandiendo sin ningún problema por su lado. O sea, que aquí hay un efecto, con la observación que hago, las consecuencias en el medio y largo plazo están por ver. Eso está por ver, es un disclaimer importante. Pero en el corto plazo hay un cortafuego donde una entidad grande, que es el Banco Central Europeo, está dispuesta a engordar su balance para no dejar caer la situación actual, o que la situación no caiga, no se deteriore. Eso es una observación importante a tener en cuenta. Nosotros como lo vemos es que ha habido un desacople, y yendo ya enlazándolo con la parte de activos, ha habido un desacople como pocas veces he visto. Llevo más de 2 décadas en esto, como pocas veces he visto, por rapidez y profundidad. Manuel al principio comentaba la peor crisis desde los años 30, el crash del 29, y la recesión que vino a continuación, posiblemente también parecido a la de 2008-2009, por virulencia y por rapidez. Diría que ha estado los movimientos que estamos teniendo. Ha habido un desacople, como pocas veces he visto, entre caída en precio de los activos, concretamente en acciones, el precio de las acciones, de 30, 40 y 50% en días, semanas, y lo que realmente puede llegar a caer su valor intrínseco. ¿Vale? Y esta es la esencia, esta es la clave de todo, el valor intrínseco. O sea, hablar ahora de largo plazo del valor intrínseco, cuando en el minuto a minuto una acción puede subir o bajar un 10%, pues es duro de digerir, pero es que no hay que perder esa perspectiva. Entonces yo diría, terminando un poco a esta primera aproximación a tu pregunta, Luigi, que no hay que dejarse llevar mucho por la emoción del corto plazo. Es duro, yo lo entiendo. Hay que fijarse en el impacto, que es a lo que nos hemos dedicado en Magallanes estos días, hablando con muchas compañías, el impacto real en su valor intrínseco. Y en algunos de nuestros comunicados, como ejemplo, nosotros decíamos que las ventas o el beneficio operativo o el flujo de caja, como se quiera ver, de una compañía en cartera, pues puede caer este año o puede desaparecer. Y ponemos el ejemplo de Inditex, que es uno de los valores que tenemos en cartera, pues a lo mejor sus ventas pueden caer muy significativamente, un 20, un 30, un 50. Decíamos como ejemplo, ¿no?, que las ventas de Inditex o que el negocio de Inditex caiga un 50%, no quiere decir que Inditex valga un 50% menos para toda la vida. Esa es una de las cosas que quiero aprovechar para dejar claro, ¿no? Si el valor hoy de una compañía es todo lo que va a generar a futuro descontado hoy, ¿no? Imaginémonos que una compañía va a durar 100 años y va a generar 1 euro durante 100 años y lo descontamos a 0 para hacerlo muy fácil, pues esa compañía vale 100, ¿no? Si esa compañía, por efecto de coronavirus, crisis, pierde este año de resultados, pierde 1 euro, pues valdrá 99, ¿no? No valdrá un 10% menos o un 20, un 30% menos, ¿no? Esto es un ejemplo, o casi rayando lo absurdo, pero sobre todo para hacer ver que caídas temporales en beneficio, y las va a haber, luego podemos hablar de algunas, pues no implica que el valor de los activos desaparezca, o sea, en la proporción de la caída de los beneficios, ¿no? O sea, Iván, entonces, ver que en un negocio cuyas acciones cotizan hoy un 30% más bajo que hace 2 semanas, no significa que el valor de ese negocio, que es el concepto clave con el que llevamos insistiendo desde tanto tiempo atrás, no significa que ese valor se haya deteriorado un 30% o más. No, eso es clave. Ese es igual lo he elaborado demasiado, pero la esencia, que la has captado y la has resumido muy bien, es esta. No hay una correlación directa entre la pérdida
de beneficios, de resultados en el corto o medio plazo con su valor intrínseco, que es a larguísimo plazo. No la hay, no la hay, y el movimiento en precio refleja más bien, fijaos, es casi al contrario, ¿no? O sea, casi al contrario, no, es lo que ocurre. El movimiento en precio de los activos de bolsa, tiene más que ver con la percepción del negocio que se va a perder este año, ¿no? O sea, que empresas, por ejemplo, Meliá, ¿vale? Meliá es un ejemplo de compañía muy afectada por razones obvias, es uno de los mayores operadores hoteleros a nivel mundial, basada aquí en España, en Mallorca, y va a tener, nadie se le escapa que va a tener un impacto en negocio, como el sector de hotelero, de restauración, hostelería, pues grande. ¿Cuánto va a ser? Pues hemos hablado con ellos y a ver, es lógico que todavía no se sepa, pero estar cerrados para un negocio de hoteles significa ingresos cero, eso no se le escapa a nadie. Y cuanto más días esté cerrado, más semanas y más meses, pues el ingreso para este año, la caída frente al año pasado será más fuerte. Un 10, un 20, un 30, un 40% de caída de ingresos, lo que sea. El precio de la acción, con las caídas que ha tenido, refleja o descuenta, ¿no?, una caída severa en ventas, que no quiere decir que valga un 50% menos para toda la vida, ¿no? Y es que ya solo el valor de los hoteles, de los inmuebles, es varias veces la cotización de hoy, en torno a 3 veces la cotización de hoy. Es una observación, yo creo que si no es la más importante que tiene que quedar claro estos días, pues será una de ellas, ¿no? Para que luego los inversores, o que les sirva a los inversores como relajación mental a la hora de invertir. Cuidado con lo que se hace, porque si ahora uno actúa por el miedo, y oye, es que es normal, es que es razonable y es sano, porque eso demuestra que somos sano y natural, somos seres humanos, ¿eh? Lo raro sería no notar nada. Si uno actúa y vende, ejecuta, y si ejecuta, deja patente una pérdida, deja patente un error, deja patente una minoración de capital sin posibilidad de recuperar. O sea, si esto sirve para que al menos no se materialice una pérdida, pues bienvenido sea, ¿no? Por eso creo que tenemos que insistir, aun rayando lo pesado casi. Sí, casi, Iván, si me permites, parece que la clave está en saber o en ser capaces de apreciar cuáles de esas empresas que, como bien dices, que hayan perdido un 50% de facturación o de beneficios no significa que para siempre valgan un 50 o un 60% menos, pero cuáles de esas empresas van a poder aguantar hasta que esto empiece a recuperarse, porque entiendo yo que por muy bien que estén haciendo las cosas algunas empresas, el músculo para aguantar este momento de cero ingresos y gastos fijos constantes, pues tendrá un límite, ¿no? Esa es buenísima apreciación. Esto es, no todo vale, ¿no? O no todo tiene por qué valer, ¿no? No todo tiene por qué valer, efectivamente. Entonces, aquí, nosotros donde hemos dedicado más esfuerzo, porque en temas de valoración está bastante claro. No es fácil, pero es más claro y ya le hemos dedicado mucho tiempo, ¿no? Pero lo que marca la diferencia es eso, ¿no? Es la capacidad de aguantar. Y eso te lo da la situación financiera. No hay otra. Aquellos que tienen un balance más saneado, o no necesariamente sin deuda, si no tienes deuda es prácticamente una garantía que sobrevivirás prácticamente, salvo sorpresa. Puedes tener deuda por tu modelo de negocio, por tu modelo de negocio que lleva al punto deuda, pero una situación de financiación, de líneas de crédito, de circulante desahogado, pues también te puede hacer que sobrevivas. Y aquí es donde hemos dedicado más tiempo a ver las compañías que tenemos en carteras, la situación de apalancamiento. Se pueden meter muchas métricas, pues el número de veces
que la compañía está apalancada en términos de deuda frente al beneficio operativo. Una medida del beneficio operativo pues es el EBITDA o el EBIT, la cobertura de intereses es otra medida, la proporción de la deuda frente al total de activos. A esto le hemos dedicado mucho tiempo y fijaos, estamos dedicando todos estos días, desde los teletrabajos correspondientes, estamos teniendo más actividad que nunca. De orden de 3, 4 y a veces 5 conference call al día, ¿no? Conferencias telefónicas con las compañías que tenemos en cartera. Y el mensaje, hay 2 mensajes, ¿no? O 3 mensajes. 2 que van muy unidos, ¿no? Uno que no saben el impacto que van a tener en ventas o beneficio. 2, dependerá de lo que vaya a durar. Y 3, y volviendo a tu pregunta, y es al final es lo que nos centramos. Es curioso cómo ha cambiado un poco o se ha modulado, ¿no? el mensaje y las preguntas en las conferencias que tenemos con compañías es a esto, la supervivencia, ¿no? El tercer punto es cómo de bien financiadas están, cómo de garantizados tienen las líneas de crédito, cuánto tiempo pueden aguantar las compañías en esta situación. No es fácil o es imposible saber cuánto va a durar, pero sí se puede saber cuánto durarán, se entiende, sin necesidad de tener que ampliar capital o hacer reestructuraciones de capital, con la situación financiera actual. Y la sorpresa, concretamente, la noticia positiva para las carteras o para los valores que tenemos en las carteras de los fondos es que la situación financiera de nuestras compañías es robusta. Tenemos métricas. Tampoco es cuestión a lo mejor de confundir con las métricas y los ratios, pero tenemos un porcentaje de la cartera pues que está en caja neta, en torno a 1/3. Y la parte mollar o la cantidad significativa o el peso significativo de la cartera está en una situación financiera muy desahogada, con coberturas de intereses de varios años, es decir, varios años sin necesidad de financiarse, con deudas de EBITDA muy bajo control, y esto es una garantía. Esto es una garantía de compañías que seguirán ahí y por ende, por definición o por deducción lógica, si siguen ahí frente a otros competidores, otros jugadores de mercado que ya no estarán, pues deberían salir fortalecidas. Bueno, pues buena noticia al menos la que nos das. Creo que nos quiere preguntar Manuel Llamas. Sí, bueno, la verdad es que siempre es un placer escuchar a Iván y bueno, con programas con Iván, la verdad es que la hora de programa se queda corta. A mí Iván, a ver, yo es que llevo ya varias semanas inmerso de lleno en el análisis de toda esta situación y sus posibles impactos y también he leído mucho y empiezo atisbar análisis al respecto de que esto va a suponer una especie de punto de inflexión, algo absolutamente disruptivo, en el sentido de que puede acabar afectando de forma más o menos permanente a hábitos de consumo. Claro, mucha gente parte de la base de que bueno, esto vamos a volver a la normalidad. Pero claro, lo que no se dice es a qué tipo de normalidad. O va a ser la normalidad previa a la pandemia o va a ser una normalidad diferente, porque parece ser que va a modificar ciertos hábitos de consumo, por ejemplo, en materia de viajes. Hay algunas aerolíneas que incluso se están desprendiendo de parte de su capacidad de flota ante la previsión de que la demanda de viajes va a ser muy inferior a medio plazo, sí, etcétera. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto sobre esos hábitos de consumo, sí, que se pueden empezar a plantear, esos cambios. Pues es que la verdad es que estoy de acuerdo, es interesante, ¿no? Frente a la primera reacción que teníamos a lo mejor de la muy nombrada recuperación en nube, ¿no? Que decíamos, pues, oye, esto es un impacto, sabemos lo que es un virus, pasará más pronto o más tarde, dependiendo mucho si hay vacuna y todo volverá. La vacuna será también la piedra angular de todo esto, pero mientras que no la haya, siempre está la duda, ¿no? Entonces hay sectores, efectivamente,
que no será tan fácil la vuelta a la normalidad. El volver a la actividad no implicará volver a la normalidad. Entonces eso, nosotros particularmente lo que hemos hecho es, dentro de la cartera, intentar, pues también de alguna manera confinar aquella parte de la cartera que está dentro de este epígrafe, Manuel, que comentas, porque tienes toda la razón. Esto se consideraría la parte de mayor impacto, más impactada, ¿no?, por la situación actual. No es tan fácil que de vuelta a la normalidad o al desconfinamiento, si se puede decir así ese término, de vuelta más o menos a la normalidad, hay valores que tardarán. Y esto los hemos considerado de impacto alto, es decir, que lo que decíamos al principio, que estaba elaborando, ¿no?, de caídas en beneficio, pues se traducen de una u otra manera en el valor intrínseco. Las caídas en beneficio, pues en aerolíneas, como nombrabas, en hoteles, como he nombrado antes, en cadenas de restaurante, ¿no?, que hay algunas cotizadas. Pues esos hábitos, y es un poco el sentido común de cada uno de nosotros, en nuestras casas pensaremos, y el día de mañana yo voy a salir y voy a ir a sitios con mucha gente, eso va a estar ahí en el subconsciente y se va a traducir en menor actividad y en menor viajes y en evitar espacios con concentración. Y eso tiene nombre y apellidos en compañías. Totalmente de acuerdo. Nosotros en las carteras hemos identificado dentro de esta parte más afectada como recuperación no es tanto una recuperación en forma de V, ¿no?, lo que se fue vuelve con relativa rapidez. Aquí diríamos que la recuperación, entendida como vuelta a la normalidad, tendrá una forma de U con la parte de abajo a lo mejor un poco alargada. No sé si existe esa letra, ¿no? Una U alargada, la parte de abajo alargada, ¿no? Entonces, eso, alargada quiere decir que los resultados durante un tiempo van a tardar en recuperar. Nosotros estimamos que en 5 o 6 años, las aerolíneas, las empresas hoteleras, empresas de restauración, algunas empresas de estas, van a tardar 4 o 5 años en volver a lo que era antes, o posiblemente 5 o 6. Eso, claro, eso en valor intrínseco empieza a tener un impacto. Y nosotros hemos calculado que en torno al 20%. Si una empresa antes valía 100, una empresa hotelera valía 100 en situación normal, pues ahora esto va a llevar tiempo y entendemos que le puede afectar en torno al 20% su valor intrínseco. Y esa parte de la cartera, porque no todo vale, como decíamos al principio, o entre medias con la pregunta de Luis Fernando, que era muy oportuna, ¿no? La situación financiera de robustez es muy importante. También es importante dónde redistribuyes el flujo de dinero que tienes en el fondo. No puedes comprar todo, no todo vale. Hay algunas cosas que las tienes que poner un poco más en stand-by, ¿no?, en observar, las clasificamos y concretamente esta parte la llamamos de impacto alto, que la cartera no llega al 10%, dependiendo de la cartera, está entre un 7, un 8, no más del 10%, y sí consideramos que tiene un impacto alto. Y así lo ponemos o lo estimamos en nuestro cálculo del valor intrínseco. Con estas reducciones de potencial o valoración teórica o valor fundamental en torno al 20%. O sea, totalmente de acuerdo, Manuel, con esta observación. Bueno, pues elementos de análisis importantes, desde luego, para abordar el posible valor que tengan las empresas y yo creo que también, ya yendo de lo particular a lo general, pues para ver un poco qué es lo que hacemos con nuestras inversiones y para tener más tranquilidad de la que algunos están demostrando en esta crisis. Domingo, quería preguntarte, pero yo creo que ha aportado elementos de análisis a tu pizarra importantes, ¿no? Buenísimos. A ver, es que, como decía antes Manu, escuchar a Iván es que cada vez que viene nos regala un programa que es un recital. Pero, y a mí me gustaría preguntarle por la parte de las microcaps, que, bueno, en ese análisis general, como hoy habíamos pensado en su momento, cuando todo era normal, habíamos pensado tratar de esto, es cómo os enfocáis en el análisis de empresas más pequeñas. Porque me da la sensación de que algunas de esas incertidumbres de las que estamos hablando sobre el futuro, sobre los nuevos hábitos de consumo, a lo mejor en empresas más pequeñas incluso se notan más. También la parte de la supervivencia que decías antes, quizás en una empresa más pequeña, por lo menos la tentación del inversor no profesional es casi a sentir más miedo.
yo no sé si vosotros hacéis mucha diferenciación o si establecéis los mismos parámetros o incluso al revés. Empresas más pequeñas tienen más capacidad pues para conocer desde la gestión, confiar en lo que están haciendo, son empresas que son más sólidas porque tienen un nicho más determinado. ¿Cómo enfocáis esto? Pues abro un paréntesis y Domingo tiene toda la razón del mundo. Es verdad que habíamos dedicado un poco, teníamos pensado hablar más de microcaps. Las circunstancias pues hacen que hablemos más de la situación genérica y lo que hemos dicho no deja de afectar también a microcaps. Pues cierro paréntesis. ¿Y cómo afecta todo esto? ¿Qué particularidad tiene dentro de las muy pequeñas compañías con nuestro fondo de microcaps? Pues inmunes no son, lógicamente. Aquí hay una particularidad que se nota, ¿no? Y es el efecto, si antes eran olvidadas, ahora no sé qué calificativo ponerle, ¿no? A compañías donde la cobertura de analista, en alguna ocasión lo hemos comentado, pues no existe. Prácticamente casi todas las compañías que tenemos en la cartera de microcaps no tienen cobertura o no tienen cobertura significativa de analistas. No sé si me escucháis bien, no sé si tengo algún problema con mi teléfono. Se te escucha, se te entiende bien. ¿Escucha bien? Técnicamente no sé, me está mirando el técnico, me dice que muy bien. Se te oye un pequeño popeo, pero se escucha perfectamente, Iván. Venga, adelante. Yo sigo, genial. Vale, la particularidad que vemos en la cartera microcaps, en las compañías pequeñas, es que tienen una ausencia de cobertura y eso genera ineficiencias, ¿no? Y son una de las razones para sacar el fondo pues hace prácticamente 3 años. Lo que estamos viendo ahora en nuestra actividad de hablar con las compañías, concretamente cuando hablamos con las compañías pequeñas, es que no interactúan mucho con el mundo inversor, sí con el mundo de la realidad, son empresas que tienen su negocio y están activas y algunas más activas que nunca. Hay una particularidad de las empresas, de estas empresas pequeñas o muy pequeñas, y es una de las cosas que nos hace ser muy positivos y estar tranquilos dentro de lo que cabe. Estamos invirtiendo en bolsa, en acciones, y es que la mayor parte de estas compañías tienen varios atributos, ¿no? Tienen un corte familiar, tienen una participación familiar o del equipo directivo importante, con lo cual eso no es una garantía 100% que no vayan a quebrar, algunas tienen dificultades, pero van a hacer todo lo posible para que eso no ocurra y lo estamos viendo cuando hablamos con las compañías. Eso nos da mucho confort. Segundo punto común a todas ellas, posiblemente relacionado con lo primero, puesto que la alineación de intereses es fuerte y muy significada a través de las familias o los equipos directivos o equipos directivos que son la familia, miran muchísimo la situación financiera que antes hemos desarrollado y hemos dado muchos datos desde el punto de vista analítico, ¿no? Y la cartera de los valores de la cartera del fondo microcaps no es una excepción. De hecho, tiene unos ratios o múltiplos que hablábamos antes, más robustos aún si cabe frente a las otras dos carteras que tenemos, siendo los datos de las otras carteras también muy buenos. En el microcaps, en los valores más pequeños, los datos son muy buenos, muy positivos, que te hace estar tranquilos ante una situación como la actual. Y la valoración es extremadamente atractiva. En términos, por no complicarlo mucho, en términos de múltiplo EBITDA, que todo el mundo está más o menos familiarizado con esto, la cartera cotiza en torno a 4 veces el EBITDA y por primera vez cotiza por debajo de valor en libros, alrededor de un 20% por debajo del valor en libros y una rentabilidad por dividendo del 5%. Eso es la cartera como la tenemos ahora, lo que nos da un potencial, siendo muy conservador, de más que doblar, ¿no? Del 150%, de multiplicar por 2,5 veces la cartera actual. Y sobre todo yendo más directamente a la pregunta, Domingo, que tenías, lo que observamos, lo que nos gusta, nos da confort, es esta particularidad, que hay una alineación de intereses, que los balances son robustos y que muchos modelos, o la mayoría de los modelos de negocio que tenemos tienen sus ventajas competitivas per se. Me viene a la cabeza, por ejemplo, una de las principales posiciones, por poner un ejemplo, a veces es mejor poner un ejemplo, la gente lo visualiza, ¿no? El inversor lo visualiza. Tenemos una empresa de distribución de vinos
que lo hace prácticamente todo online, por catálogo, por pedido o en supermercados, ¿no? Que es Italian Wine Brand. Es uno de los claros ganadores en esta situación. Es una compañía que tiene menos de 100 millones de capitalización bursátil, prácticamente sin deuda. Los socios fundadores son los gestores de la compañía y lo están haciendo francamente bien una situación así, pero independientemente de la situación actual de crisis, una compañía así gestionada también lo hacía bien, ¿no? Es una de las razones por las que teníamos esta compañía. Y así un gran número de compañías que tenemos dentro de la cartera que obedecen a estos criterios. Iván, yo creo que estamos un poco, voy a ser breve en la pregunta. Hemos empezado por el análisis de carteras por la cartera de microcaps y me gustaría que nos detuviéramos en la ibérica. Tú sabes que aquí en España nos gusta mucho hablar mal de nuestro país, pero en tu carta, y animo a todos los oyentes a que la lean, comentáis que en vuestro caso la cartera ibérica está en un 70% de sus valores en la categoría que habéis mencionado de neutro y positivo. ¿Podrías explicarnos esto para que la gente que nos escucha diga, oye, en España podemos tener ahora un poquito de incertidumbre política y sanitaria lo que está ocurriendo, pero hay empresas, por ejemplo, las que tenéis en la cartera ibérica, que no van a ser perjudicadas o no demasiado por lo que está ocurriendo en este momento? Sí, pues es muy apropiado lo que comentas, Luis. Efectivamente, primero desligar el estigma fondo de bolsa española ibérica basada en España, igual a política o gestión en España, igual a macroeconomía en España, pues no necesariamente. Hombre, inmune no es. Y lo que pase en España pues afectará en el fondo. Pero no hay una relación uno a uno, como decíamos antes, no hay una correlación directa entre lo bien o lo mal que puede ir en nuestra economía, lo bien o lo mal que puede estar gestionado desde el punto de vista político y la rentabilidad del fondo. Si uno mira la rentabilidad del fondo, y me atrevo a decir que también la rentabilidad de los fondos, de todos los fondos que se comercializan en España con corte ibérico o bolsa española, creo, es mi opinión, que ha sido un poco, bueno, no sé si la palabra es injusto o ha habido un poco de esa aplicación de correlación directa entre percepción de lo mal que va a ir nuestra economía y lo mal gestionada que esté políticamente, o bien, no lo sé, y rentabilidad directa o impacto directo en los valores. Esto no es así, y ya vuelvo directamente a nuestra cartera. Nosotros hemos identificado efectivamente un 70%, siendo muy conservadores, de la cartera que su impacto o es neutral, hemos dicho neutral, por no decir que a lo mejor es positivo o es que no le afecta nada. Y tenemos muchísimos ejemplos, farmacéuticas como FAE, pues, es que incluso a lo mejor puede tener efectos positivos porque vende más de productos relacionados con la primera necesidad de salud que pueda afectar o pueda necesitar ahora pacientes. FCC en gestión de residuos, gestión de agua, medio ambiente, el impacto es próximo a cero, sino cero. Ponemos el ejemplo de papeleras. Las papeleras, hablamos de mascarillas, hablamos de batas en tejido papel, hablamos de papel para la alimentación, el envoltorio de magdalenas, hablamos de papel en bolsitas de té, hablamos de consumo de papel que yo no sé si va a caer mucho. Me atrevo a decir, por lo que hablamos con las compañías, neutral o crecerá. Estas son compañías como Miquel y Costas o Iberpapel, entre otras, ¿no? Y así un largo etcétera de compañías cuyo negocio hay que conocer. Esta es la clave, este es nuestro trabajo. Hay que conocer y ver qué impacto puede tener. O incluso una Inditex, que efectivamente tiene una parte importante de sus ventas ligadas a España y otros países donde ha habido cierre, ¿no? En un momento dado, pues posiblemente la mitad o más de la mitad de las tiendas de Inditex han estado cerradas, pero en online ha seguido vendiendo con unos crecimientos de doble dígito alto, y a nadie se le escapa que en el medio largo plazo, una situación de caja de alrededor de los 8.000 millones, hablo de memoria, pues ya no digo si va a salir reforzada, yo digo que va a seguir existiendo y va a seguir vendiendo sus productos. Entonces,
conociendo los negocios, conociendo lo que venden, conociendo su situación financiera, hoy releía que hace unos días Inditex pues va a seguir o pagará las nóminas del mes de abril directamente con cargo al equity, ¿no? A los fondos propios. Si eso, de sus 25.000 empleados, si mal no recuerdo, no ha echado a nadie. Hasta donde yo sé, he leído y ha anunciado que seguirá pagando en el mes de abril, aunque las tiendas estén cerradas. Si esto no es tener fortaleza financiera, aparte de lo bien que habla de ese equipo directivo, que eso es para otro capítulo, pero habría que hablar de lo bien y de lo bueno que aporta el empresariado, que yo creo que es el gran protagonista de toda esta crisis. Esto, insisto, es un paréntesis amplio, pero para otro capítulo. Pues si eso no es tener fortaleza financiera, esas son las compañías que tenemos en cartera mayoritariamente en el fondo ibérico. Entonces, uno ve la rentabilidad, caídas en el primer trimestre de más del 30%, con los valores intrínsecos o los valores fundamentales de una Iberpapel, de una FCC, de Miquel y Costas, de Inditex, de todas las compañías que tenemos en cartera, y no cuadra, ¿no? Por eso el potencial de la cartera ibérica pues está en unos niveles nunca vistos antes, en torno al 140%, ¿no? Siendo muy conservadores. Creo que tenía Manuel una pregunta, nos estamos quedando ya sin tiempo. Sí, no, muy rápido. Iván, quería saber qué oportunidades veis en un mercado tan deprimido como el actual, si nos puedes poner algún ejemplo. Pues nosotros, oportunidades las estamos viendo en los negocios que están siendo más duramente penalizados por el mercado, es decir, que más fuertemente han caído. Y vuelvo a la máxima de no el todo vale. No hay una relación directa entre una compañía que cae un 80%, ergo la voy a comprar. Eso no es así. No hemos funcionado, no hemos trabajado y no actuamos nunca así, menos ahora, ¿no? Pero sí es verdad que aquellos valores que más han caído, junto con un balance, como decíamos antes, robusto y fuerte, pues hemos empezado a comprar e incorporar. Concretamente, en Europa hemos comprado, en España hemos fortalecido valores como Inditex, por ejemplo, aprovechando que llegó a niveles de 21, 22 euros. Son un claro ejemplo, no quiero desarrollarlo más, he hablado ya bastante antes, pero es un claro ejemplo de la cartera ibérica. En la cartera europea hemos comprado un valor nuevo que es una química, que es es un spin-off, una compañía que salió de Bayer, ¿no? Se llama Covestro. Covestro es el inventor del poliuterano y el policarbonato. Ellos fueron los que inventaron hace décadas estos productos, que yo creo que mientras que el mundo sea mundo necesitaremos en el corto, el medio y el largo plazo. Es el número uno a nivel mundial con cuotas de mercado de alrededor de prácticamente la mitad del mercado, ¿no? Estás comprando un negocio cíclico, químico, que ahora mismo nadie quiere, todo el mundo huye de este tipo de actividad, la economía, el PIB se está hundiendo, la economía va para abajo, no hay actividad, lo entiendo, pero es ahí cuando el mercado te da las oportunidades, cuando las cosas se ven y pintan mal, no es una ilusión, las cosas van mal, pero si uno piensa que este negocio, los productos de esta compañía se seguirán necesitando en el corto, medio y largo plazo, como es el caso, porque los productos de esta compañía van desde los asientos de un automóvil hasta el relleno que hay en las botas de esquí, hasta pasando por los aislantes que tenemos cada uno de nosotros en nuestras casas para que no entre el frío o el calor. Esos son los productos que hace, no es otra cosa más que estos productos. Y hemos aprovechado a comprar esta compañía en niveles de 26 euros, con un nivel de valoración en suelo que pensamos que va a ser este año un año muy difícil, y aún así la valoración es francamente atractiva, ¿no? Este es un ejemplo de la tipología de compañía donde estamos aprovechando y comprando, siempre mirando que el balance no nos haga dormir mal,
Y en este caso no dormimos más con compañías como Covestro. Este es un ejemplo. Bueno, pues... Bueno, Iván Martín, poquito a poco nos vamos acercando al final del programa, pero además de recomendar fundamentalmente que escuchen todos nuestros oyentes con atención el programa de hoy, si se lo han perdido, si se están enganchando ahora mismo a nuestra sintonía, recupérenlo por podcast y escúchenlo de nuevo. Vamos, si te parece, a ver con Luigi desde Value School cuáles son esas recomendaciones para el día de hoy. Bueno, pues he traído 4 recursos en Internet. El primero de ellos es un vídeo, uno de los clásicos del canal de YouTube de Value School, titulado La inversión en valor por Iván Martín, donde Iván nos explica su filosofía de inversión como gestor de los fondos de Magallanes, de los cuales ya hemos hablado en este programa, el ibérico, el europeo y ahora, por supuesto, también el microcap. Es una conferencia de 1 hora y 20 en el formato habitual de Value School que permite conocer muy bien su filosofía y el estilo de gestión de esta gestora tan querida por el programa. En segundo lugar, otro vídeo de Value School titulado Crisis del coronavirus, ¿podrá la bolsa superarlo? Es una pregunta, porque las bolsas de todo el mundo se han desplomado durante estas últimas semanas y en ese vídeo intentamos responder a lo que nos preguntamos mucho, es qué impacto económico, político y social va a tener este virus y qué podemos, aunque no tenemos bola de cristal, esperar en los próximos meses. Uno de los últimos vídeos que hemos sacado en el canal, también muy popular entre los amigos de la comunidad. Después, para aquellos que estén un poquito más puestos con el inglés, vamos a recomendar un podcast de Tobias Carlyle, que es el fundador y gestor del fondo llamado Acquirers Fund. Todo esto lo vamos a poner después en el Twitter del programa, donde en este podcast analiza la inversión en microcaps, en empresas de pequeña capitalización, con Connor Haley del Alta Fox Capital. Lo digo ya, es para aquellos que se manejen muy bien con el inglés, pero desde luego es una charla estupenda. Se llama Micromaster, Connor Haley Talks Long Short Microcaps with Tobias, o Tobias, como dicen en inglés, Carlyle. Y por último, ya que estamos con esto de que estamos encerrados en casa, nos gustaría comentar que Value School se suma a esta campaña o ese movimiento que está animando a que la gente aprenda y estudie y haga cosas de valor para sí mismos en casa, ya que tenemos tiempo para dedicarlo a nosotros quizás. Hemos sacado un curso gratuito de introducción a la inversión a largo plazo que consta de un ebook de 60 páginas, una bibliografía de títulos selectos y una serie de podcasts que son 10 horas de clases magistrales recabadas de las habituales conferencias en Value School. Es gratis, disponible para todo el mundo que lo quiera descargar y con el que aportamos el pequeño grano de arena a esta campaña de pasar el tiempo que tenemos en casa encerrados de la mejor manera posible. Damos el enlace para que lo descarguen los que estén interesados. Bueno, pues fíjate, si nuestros oyentes se repasan los programas de Tu Dinero Nunca Duerme, se apuntan a este curso gratuito de Value School, Introducción a la Inversión en Largo Plazo, prestan mucha atención a todo lo que nos ha contado hoy Iván Martín y además ya rematan y se apuntan al curso de Estrategias de Inversión en Libertad Digital, van a salir de esta cuarentena, musculados, desde luego, para invertir y hacerlo con mucho éxito. Luis Alberto Iglesias, muchas gracias por esas recomendaciones y, como siempre, a tus brillantes aportaciones al programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, sobre todo a ti por sacarnos este huequito y regalarnos lecciones tan bonitas y tan bien explicadas como las que nos has regalado en el día de hoy y como siempre haces cada vez que te pasas por Tu Dinero Nunca Duerme. Muchísimas gracias a todos. Deseo que todos estén, no lo he dicho al principio, en buen estado de salud. A los que están enfermos, que lo pasen pronto y mucho ánimo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Iván. Lo mismo deseamos también a toda la familia Magallanes, a las que sentimos también muy cerca. Domingo y Manuel, a vosotros también os deseo lo mejor, os doy las gracias y os cito hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y a todos ustedes, ya ven que como siempre estamos trabajando aquí para poderles ofrecer información y formación de calidad, en este caso en materia de inversiones, como decía Iván al principio, para que pongamos a trabajar nuestro dinero y más en estos momentos tan propicios. A mí solo me queda dejarles con la mejor programación, la de radio, y desearles que sean muy felices hasta la semana que viene.